Cuidé a mi suegra durante 10 años, después de que murió, sus hijos se llevaron todo. Luego encontré su carta. María había estado paralizada durante 10 años, pero sus hijos siempre estaban demasiado ocupados persiguiendo sus propias vidas, viajando de vacaciones, asistiendo a fiestas, disfrutando de lo que llamaban libertad. Yo me quedé. No podía irme. Yo era quien se sentaba a su lado día y noche, atendiendo todas sus necesidades. Al final, dejó todas sus propiedades inmobiliarias a sus hijos biológicos. Todo lo que obtuve fue la vieja casa en ruinas en la calle principal de Pine Creek. La hija de Marie, Lauren, nunca perdía la oportunidad de lanzarme un comentario mordaz. Para ella, yo no era más que una ama de llaves, alguien a quien ignorar fácilmente, alguien por debajo del reconocimiento. El respeto era una moneda que nunca se molestó en gastar en mí. Pero una vez que comencé a limpiar esa vieja casa, me topé con cosas que nunca esperé. Esa mañana, la luz del sol entraba por la ventana, proyectando un suave resplandor en el rostro de Marie. Su tez se veía un poco más brillante de lo habitual. Aún así, incluso levantar la voz le costaba todo lo que tenía, apenas por encima de un susurro. Preguntó si podía prepararle un pastel de pollo. Le limpié la cara, le masajeé las extremidades, todo mientras ella me miraba fijamente como si tuviera algo más que quisiera decir, algo atrapado en el espacio entre nosotras. En la cocina, me puse a trabajar amasando la masa, sazonando el relleno, midiendo todo al tacto. Pero cuando miré hacia atrás, noté que sus ojos se habían desviado hacia arriba, fijos en el techo, inmóviles. Una vez que el pastel se enfrió un poco, lo corté en pequeños bocados y la alimenté lentamente, un bocado a la vez. Masticó lentamente, siempre lo hacía, y a menudo le tomaba mucho tiempo terminar una comida. Pero hoy era diferente. Su apetito me sorprendió. Por lo general, apenas comía unos pocos bocados, pero hoy terminó todo el plato e incluso pidió un poco de caldo tibio. Lo bebió en pequeños intervalos, tranquila pero presente. «Tienes mucho apetito hoy», dije con una suave risa, mitad para ella, mitad para mí. De alguna manera, ese momento me dio una extraña sensación de consuelo. Pero a la 1:52 de la mañana, me desperté y noté algo extraño. Su mano estaba fría. Presa del pánico, me incliné para comprobar su respiración, pero no había nada, nada más que el eco del silencio. No tuve más remedio que dejarla ir, mi corazón desgarrándose mientras susurraba con la garganta apretada, «Marie, mamá». Se había ido, pocas horas después de terminar su pastel de pollo favorito. A las 9 de la mañana, Lauren irrumpió. En el momento en que cruzó la puerta, me espetó, «¿Qué hiciste? ¿Qué le diste de comer a mi mamá?» Por un segundo, casi pierdo los estribos. ¿Crees que le hice algo? Después de todos estos años, ¿cuándo te has preocupado realmente por ella? Mientras tú estabas disfrutando de tu vida, yo fui la que estuvo a su lado durante 10 años seguidos, y ahora apareces solo para acusarme. Mi voz temblaba de ira, aumentando con cada palabra. Lauren respondió fríamente, «Si no tuvieras algún motivo oculto, ¿por qué te habrías quedado todos estos años?» Me quedé quieta, mirándola en silencio, mis ojos fijos en los suyos. Algo en mi mirada debe haberla inquietado, porque rápidamente se calló. Su esposo extendió la mano y la agarró del brazo, claramente tratando de calmar la tensión. Se volvió hacia mí y dijo, «Kylie, si tienes un poco de decencia, mantén la boca cerrada y asegúrate de que Marie tenga un funeral apropiado». En el momento en que terminó el funeral, comenzaron a pelear por la herencia. Fue un caos, voces fuertes, discusiones amargas, ningún rastro de dolor en la habitación. Dividieron varias casas, cada uno obtuvo una en esa hilera de propiedades conectadas, y dividieron los $50,000 restantes en ahorros justo por la mitad. A veces, la frialdad de la naturaleza humana corta más profundo que el viento invernal. María había tenido una vida dura criando a 3 hijos sola. Su esposo murió en un accidente cuando él tenía solo 41 años, y ella luchó para mantener a su familia en una modesta granja de maíz en los suburbios, administrando docenas de acres ella sola. Hace 10 años, un derrame cerebral la dejó paralizada. Para entonces, mi esposo, Chad, ya nos había abandonado y desaparecido sin dejar rastro. En aquel entonces, Lauren y su hermano, Brad, todavía eran menores de edad. Como esposa de Chad, no lo dudé. Intervine para cuidar a su madre. Me encargué de todo. Y cuando finalmente crecieron y comenzaron sus propias vidas, simplemente me dejaron toda la responsabilidad y nunca miraron hacia atrás. Por supuesto, tuve momentos de resentimiento. Era su madre, después de todo. ¿Cómo podían ser tan indiferentes? Su indiferencia me helaba hasta los huesos. Juré que seguiría adelante, aunque solo fuera para demostrarles que estaban equivocados. Pero ahora,
al verlos destrozarse por el dinero, ninguno de ellos ofreciéndome una sola palabra de agradecimiento después de una década de cuidados, me sentí como una completa broma. 10 años de devoción y aún así no podía estar a la altura de sus hijos biológicos. La amargura ardía en mi pecho, imposible de quitar. Pero no quería volverme mezquina o ingrata, porque Marie realmente tenía un buen corazón. Desde el momento en que me casé con Chad, Marie me trató como a su propia hija. Cada vez que llegaba a casa, ella ya tenía la cena preparada, incluso la fruta lavada y ordenada en la encimera de la cocina. Era tranquila, amable, nunca impaciente, incluso cuando perdía los estribos y le gritaba, ella en silencio ponía una comida completa en la mesa, usando ternura y paciencia para calmar mis peores estados de ánimo. Su gracia a menudo superaba a la de mi propia madre. Durante las vacaciones, me deslizaba un poco de dinero en efectivo en la mano diciendo, ve a comprarte algo bonito. Nunca me dejaba hacer ningún trabajo duro. Siempre decía, yo me encargo. Nunca me presionó para tener hijos tampoco. Se reía y decía, no seas tonta, criar hijos no es el deber de toda mujer. Todavía eres joven, disfruta de tu vida. No termines como yo, dándolo todo y sin nada. En aquel entonces, no pensé mucho en sus palabras, pero ahora entiendo. Solo quería que viviera un poco más ligera. La bondad tiene su recompensa. Mientras pueda responder a mi propia conciencia, nada más importa realmente. A la mañana siguiente, me senté en la cama, como siempre hacía, solo para darme cuenta, después de una breve pausa, de que la casa ya no respiraba a Marie. Antes de que pudiera detenerme en el silencio, llamaron a la puerta. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando una voz familiar gritó desde afuera, Kylie, deberías pensar en vender la casa que mamá te dejó. Encontré un comprador, están ofreciendo un precio generoso. Planean renovar todo el lugar. Vamos, Kylie, esta casa es vieja y se está cayendo a pedazos. No es seguro que te quedes aquí sola. ¿Por qué no te mudas y tomas el dinero mientras puedas? Era Brad, el hijo menor de Marie, el que rara vez se hacía presente. Ni siquiera me molesté en volverme para mirarlo. No la vendo, dije rotundamente. Ahora, por favor, vete. Kylie, solo estoy tratando de ayudar. Hay una oferta sólida sobre la mesa. Lauren ya vendió su casa de al lado. Es más inteligente que tú, claramente. Ya se embolsó el dinero mientras tú sigues aferrada a este viejo basurero. Piénsalo. Ofertas como esta no se presentan a menudo. Te arrepentirás si la pierdes. Ni siquiera terminó su discurso antes de irse, actuando como si la casa fuera suya para vender. Unos días después, comenzó el ruido. Maquinaria pesada rugía al lado mientras la casa que fue para Lauren era demolida. La calle temblaba con los sonidos de taladros y excavadoras derribando lo que quedaba de la antigua casa. Era ruidoso, discordante y profundamente irónico. Si Marie pudiera ver esto desde donde quiera que estuviera, qué desconsolada estaría. Las casas que había pasado su vida construyendo para sus hijos ni siquiera duraron una semana después de su muerte. La idea de compartir una pared con extraños me hizo considerar irme también. Pero antes de hacerlo, quería limpiar el lugar adecuadamente una última vez. Esta era la casa donde creció mi esposo, aunque no había puesto un pie aquí en años. Esperaba que si alguna vez regresaba, todavía reconociera este pequeño rincón de su pasado. Comencé a poner todo en su lugar, habitación por habitación. Luego, llevando un cubo de agua, salí al pasillo. Fue entonces cuando noté huellas fangosas en el piso recién limpiado. Fruncí el ceño. Las viejas tablas de madera del piso se habían movido ligeramente, desgastadas por el tiempo. Arrodillándome, levanté una de las tablas sueltas para verificar si había daños, y me quedé helada. Debajo del piso, metido en el espacio hueco, había un fajo de billetes de $100. Mis manos temblaron mientras bajaba la tabla, mi corazón latiendo con incredulidad. ¿Qué era esto? ¿De dónde había salido el dinero? ¿Lo dejó Marie? ¿Cómo había conseguido tanto dinero en efectivo? ¿Y por qué esconderlo aquí? Cerré la puerta con llave detrás de mí y volví al lugar. Con cuidado, abrí el compartimento de nuevo y comencé a recoger los billetes, apilándolos en una bolsa de basura negra. El dinero estaba perfectamente empaquetado, capa tras capa. Me llevó 2 horas completas contarlo todo. $300,000. $300,000 en efectivo. Cuando me estiré para cerrar las tablas del piso de nuevo, noté un sobre amarillo en el fondo. Dentro había una pequeña nota arrugada, escrita con la temblorosa letra de Marie: querida Kylie, este dinero es para ti. Deja de esperar a Chad, no vale la pena. Vive tu vida, cariño. Siempre he pensado en ti,
siempre te he deseado lo mejor. Mis manos temblaron mientras sostenía la nota, mi garganta se apretó y no pude encontrar una sola palabra que decir. Fue en ese momento, el momento en que realmente acepté que Marie se había ido, que la cuerda que mantuve tensa dentro de mí durante 10 largos años finalmente se rompió. Me derrumbé, sollozando incontrolablemente. Mis llantos resonaron por la casa como una tormenta desatándose. Años de frustración, dolor y soledad salieron de mí a la vez, sin dejar nada más que un silencio crudo. No sé cuánto tiempo lloré. Solo cuando mi cuerpo se rindió, las lágrimas finalmente se detuvieron. Me lavé la cara, me miré en el espejo con los ojos hinchados, y mi mirada se desvió hacia la bolsa negra detrás de mí. ¿Cómo había ahorrado tanto? Sus hijos habían pasado años tratándola con fría indiferencia, sin siquiera imaginar que en silencio había dejado algo así para mí. Esas casas por las que pelearon, aquí no valían más de $30,000 cada una. Pero ella me había dejado 10 veces eso en efectivo. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Marie siempre me había visto como la única persona en la que realmente podía confiar. Y con esa comprensión vino una ola de vergüenza. Todos esos momentos de amargura que había cargado, qué tontos parecían ahora. Nunca había visto tanto dinero en mi vida. El peso mismo me abrumaba, agradecida, nerviosa, aturdida. Pero me recompuse. Lo primero que tenía que hacer era depositarlo de forma segura en una cuenta bancaria. No podía vivir con esa cantidad de dinero en una bolsa de basura, no cuando solo mirarlo hacía que mi pulso se acelerara. Esa tarde, me aseguré de salir de la casa durante un momento más tranquilo del día. La calle estaba inusualmente silenciosa. Para estar segura, dividí el dinero en 2 porciones, planeando depositarlas en bancos separados. Todo el camino no pude evitar la sensación de que alguien me estaba observando, como un par de ojos al acecho en las sombras. Pero cada vez que me daba la vuelta, la calle estaba vacía, solo con el susurro de las hojas caídas llevadas por el viento. Después de terminar los depósitos y salir del banco, el sol todavía derramaba calor sobre la acera. El aroma de la comida llegaba del restaurante de al lado, rico y reconfortante. Miré mi reloj. La escuela estaría terminando pronto, y de repente una cálida tranquilidad surgió en mi pecho. Después de que Chad y yo nos casamos, tuvimos un hijo. Desde que comenzó la escuela, fueron mis padres quienes ayudaron con la recogida y la entrega, llevándolo a casa por las tardes. Todos estos años habían cargado en silencio con el peso de la maternidad en mi nombre. Ya no son jóvenes, pero nunca se han quejado. Entendieron las cargas que llevaba y nunca pidieron nada a cambio, simplemente me apoyaron en silencio, constantemente. Ahora que Marie se había ido, ya no tenía que desgastarme entre las tareas domésticas y el cuidado. Por fin podía ser madre en el verdadero sentido de la palabra. Cogí mi teléfono y marqué. Mamá, no cocines esta noche. Tú y papá recojan a Ethan y encuéntrenme en el restaurante Gloucester. La cena corre por mi cuenta. Pude escuchar el cambio en su voz de inmediato, más ligera, casi alegre. Cuando los vi entrar al restaurante, saludé con una sonrisa que no había usado en mucho tiempo. Ellos sonrieron y se acercaron, con los rostros iluminados por la calidez. Por un momento, fue como retroceder en el tiempo, años atrás, cuando los tres salíamos a comer así, con los corazones llenos y los días más simples. Estudié mi expresión, sin querer que vieran lo que sentía por dentro. Abracé a mis padres con fuerza, tal vez demasiado fuerte. Ethan se retorció a mi lado. Mamá, me estás apretando demasiado. No puedo respirar. Me eché a reír. Vamos, siéntense. La comida ya casi está aquí. Mirando sus rostros familiares, una ola de ternura me invadió. El tiempo realmente se escapa de entre los dedos. El pollo asado y la crema de champiñones que había pedido con anticipación acababan de llegar a la mesa. Les entregué el menú a mis padres y los insté a elegir algunos platos más que les gustaran. Pero, como siempre, me rechazaron. Esto es suficiente, dijeron. Nunca terminamos más que esto. No hay necesidad de desperdiciar. Traté de asegurarles que el dinero ya no era un problema, pero aún así se negaron a pedir nada extra. No importa cuánto insistiera, seguían siendo tan modestos y frugales como siempre. Y en ese momento me di cuenta de que la verdadera comodidad y felicidad a menudo vienen envueltas en la tranquila simplicidad de una comida compartida. La cena duró casi 1 hora y media. Las luces del restaurante eran cálidas y acogedoras, proyectando un suave resplandor sobre nuestra mesa, mientras que afuera el cielo se había deslizado silenciosamente hacia el anochecer. Me levanté para ir al baño antes de irnos, pero al doblar la esquina del pasillo, una voz me detuvo en seco. Están sentados allí comiendo y riendo como una gran familia feliz.
Solo pensar en ellos gastando nuestro dinero me dan ganas de entrar allí y arrebatarles esa bolsa. Esa voz, la reconocí al instante. Tessa, la esposa de Brad. Y una gran familia feliz, estaba hablando de nosotros. Un escalofrío me recorrió, esa sensación de saber que había tenido toda la tarde, la sensación de ser observada, ahora tenía un nombre y un rostro. Había sido ella todo el tiempo. Tessa y Brad solo llevaban casados 6 meses, y sin embargo, ambos ya habían renunciado a sus trabajos. Estaban obsesionados con hacerse ricos rápidamente. Hace unos años, Tessa ganó un poco de dinero vendiendo seguros, pero odiaba la rutina del trabajo real. Eventualmente, renunció por completo a la estabilidad. Brad era aún peor. Tenía un problema con el juego. En el minuto en que el dinero tocaba sus manos, se iba a una mesa de póker, perdiendo hasta el último dólar sin pensarlo 2 veces. Tessa se había quedado embarazada no hace mucho, solo 2 meses después, pero entre su estilo de vida errático y sus hábitos poco saludables, el embarazo no duró. «Sabes que tu madre era increíblemente parcial», la escuché decir, hirviendo de resentimiento. «Eres su hijo y todo lo que te dejó fue ese viejo basurero. Pero el gran dinero, se lo dio a esa forastera. Chad probablemente esté muerto en alguna parte, y si Kylie se vuelve a casar, ese dinero se irá, simplemente se lo entregará a algún extraño. Necesitas encontrar la manera de recuperar ese dinero. Tal vez intenta con Ethan, si sabes a qué me refiero», presionó, su voz aguda e insistente. «Te has vuelto loca», respondió Brad. «Ese es mi sobrino. No podemos hacer nada que pueda lastimarlo. Así que solo vas a sentarte y ver cómo Kylie gasta todo el dinero de tu madre». Hubo una pausa. Luego, Brad dijo, «Está bien. Tú vigila la calle, yo me quedaré cerca de ellos aquí. No dejes que se escape la oportunidad». Mis palmas estaban húmedas de sudor. Saqué mi teléfono y silenciosamente presioné el botón de grabar, capturando cada palabra. Luego, giré sobre mis talones y me apresuré a regresar a la mesa. «Mamá, papá», dije suavemente, «¿por qué no se van a casa un poco temprano? Llamaré a un coche para ustedes. Ethan y yo tenemos algo que hacer». Mantuve mi tono tranquilo, tratando de no dejar que la adrenalina se notara. Tan pronto como despedí a mis padres, salí, encontré un rincón tranquilo y llamé a la policía. Sostuve la mano de Ethan mientras salíamos del restaurante, caminando por un callejón oscuro que conducía a una calle lateral. Era una ruta más tranquila hacia la estación de policía más cercana. El área estaba casi desierta, pero había una pequeña tienda de conveniencia cerca de la salida, un lugar dirigido por un viejo amigo que conocíamos desde hacía años. Si algo salía mal, esperaba que pudiera ayudar. Las luces de la calle detrás de nosotros se atenuaban a medida que nos adentrábamos en el callejón. Acerqué a Ethan, apresurando nuestro paso, pero la inquietud en mi pecho se negaba a calmarse. Cada paso se sentía como caminar sobre hielo delgado. «Mamá, está muy oscuro». «Tomamos el camino equivocado», susurró Ethan, su voz llena de preocupación. «¿Está bien, cariño?» «La salida está justo adelante». «Casi llegamos», dije, tratando de sonar tranquila. Fue entonces cuando capté un movimiento por el rabillo del ojo. Brad. Estaba al final del callejón, fingiendo atarse los cordones de los zapatos, pero era demasiado deliberado. Supe al instante que nos había estado esperando. Me detuve en seco e instintivamente me puse delante de Ethan, protegiéndolo. Momentos después, Tessa emergió del lado opuesto, acercándose sigilosamente con un brillo frío en los ojos. «Kylie», dijo con un tono burlón, «¿te vas tan pronto?» No habíamos terminado de hablar. Me obligué a mantener la compostura, ignorando la forma en que mi corazón latía con fuerza. «¿Qué quieren?» «Si es dinero, solo díganlo». Brad habló, «Ya que lo preguntas, queremos el dinero. El dinero que tomaste de la vieja casa». «Están locos», espeté. «Saben que ese dinero me lo dejaron a mí. No era suyo». Tessa soltó una risa amarga. «Oh, por favor. Elegiste cuidarla, eso no significa que te lo lleves todo». Me erguí más, agarrando mi teléfono con fuerza. «Ya llamé a la policía». Brad titubeó por un momento, su confianza sacudida. «No intentes asustarnos». «No estoy fanfarroneando», dije con calma. «¿Crees que caminaría por un callejón oscuro con mi hijo y no me prepararía para esto?» Llamé a la policía en el momento en que salí del restaurante. Probablemente ya estén en camino. Lo único que pueden decidir es en cuántos problemas quieren meterse. El aire se volvió pesado con tensión. Tessa siseó en voz baja, «Brad, está mintiendo. La policía no llega tan rápido».
Pero Brad ya no parecía tan seguro. Miró a su alrededor, con el ceño fruncido, su agarre apretándose alrededor de su teléfono. Justo entonces, la campana sobre la puerta de la tienda de conveniencia sonó. Alguien había entrado. James, el dueño de la tienda, asomó la cabeza por detrás del mostrador, sus ojos se posaron en nosotros inmediatamente. Levanté mi mano en un pequeño saludo, suficiente para llamar su atención. Brad también se dio cuenta. Vi el destello de pánico en su expresión. Deja de fingir, Kylie, dijo Tessa en voz baja. Incluso si llamaste a la policía, todavía tenemos tiempo. Me incliné ligeramente, presionando más fuerte. Lo que ya han hecho es bastante malo, pero den un paso más y es secuestro. Todavía tienen una salida, pero crucen esa línea y son criminales. El sudor perlaba en la frente de Brad, su mano temblaba ligeramente mientras sostenía su teléfono. Entonces James salió de la tienda y miró en nuestra dirección. ¿Todo bien por ahí?, gritó. Kylie, sí, respondí rápidamente. James, ¿podrías hacerme un favor y volver a llamar a la policía? Alguien nos ha estado siguiendo. Eso fue todo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Tessa. ¡Maldita sea! Realmente llamó a alguien, siseó, agarrando a Brad del brazo. Vámonos. Pero Brad no se movió de inmediato. Me miró fijamente, con una tormenta de incertidumbre en los ojos, como si todavía estuviera decidiendo si arriesgarse una última vez. Brad, dije en voz baja, si te queda un ápice de decencia, no empeores esto. Dudó por un segundo más, luego, de repente, se dio la vuelta y salió corriendo con Tessa justo detrás de él, desapareciendo por el extremo opuesto del callejón. Fue entonces cuando el sonido de las sirenas llenó el aire, cada vez más fuerte. 10 minutos después, llegó la policía. James dio una declaración completa y yo entregué la grabación de audio que había tomado antes, detallando todo, Tessa acechando, su conversación en el pasillo, las amenazas. No nos habían atacado físicamente, pero la intimidación y la persecución fueron suficientes. La policía se lo tomó en serio, iniciando una investigación y comenzando el proceso para citarlos a ambos para interrogarlos. Presentaremos un informe, me dijo una de las mujeres policías. Le recomiendo encarecidamente que solicite una orden de protección temporal. Asentí. Todo lo que quiero es que se mantengan alejados de mí y de mi hijo. Ethan estuvo a mi lado todo el tiempo, su pequeña mano agarrando la mía con fuerza. No había dicho ni una palabra, pero podía sentir el ligero temblor en sus dedos. Le di un suave apretón a su mano. ¿Está bien ahora, cariño? Mamá está aquí. Esa noche, después de llegar a casa, Ethan se durmió en mis brazos. Le acaricié el cabello y escuché su suave y constante respiración. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Y fue entonces cuando realmente me di cuenta. Esta casa no necesita a nadie más para mantenerse unida. Yo soy el fundamento de esta familia ahora. Temprano a la mañana siguiente, abrí la ventana y escuché susurros que venían de más allá del patio. ¿Oíste? Tessa y Brad casi se meten en un lío de verdad anoche. No me digas. La policía se involucró y todo. Brad ha estado ahogado en deudas de juego durante años. Era inevitable que sucediera. Pobre Kylie. Cuidó de la anciana durante 10 años, y ahora tiene que lidiar con este lío. Está mejor que ellos ahora, con el dinero que le dejó la anciana. No tendrá que trabajar ni un día más en su vida si no quiere. No salí. No respondí. Simplemente me quedé en la ventana escuchando cómo sus voces se desvanecían. Este pueblo era pequeño, tan pequeño que cada onda se convertía en una ola cuando llegaba al rincón más lejano. No necesitaba explicar nada. No necesitaba decir una palabra. Tarde o temprano, todos sabrían la verdad. Brad y Tessa se habían convertido en el hazmerreír de todo el pueblo, y al mismo tiempo se enfrentaban al mayor lío de sus vidas. La gente de aquí siempre se había quejado del problema de juego de Brad, pero ahora que todo había salido a la luz, los tiburones comenzaron a dar vueltas. Sus acreedores se apretaron el cinturón. Una vez logró hacer malabarismos con las cosas en la mesa de póker, pero ahora nadie le daba crédito, ni siquiera los casinos. A Tessa le fue aún peor. Había estado vendiendo seguros, hablaba bien, pero nunca cerraba el trato. Sus números eran pésimos, y ahora que se había corrido la voz, las pocas pistas que tenía comenzaron a desaparecer. Algunos vecinos incluso se burlaron de ella en su cara. Vendiendo seguros con tu reputación. Ella se enfadó, publicó un vídeo dramático y lloroso en línea, sollozando sobre cómo la pobreza no le había dejado más remedio que intentar reclamar lo que le pertenecía por derecho. Una súplica desesperada por simpatía.
Pero la sección de comentarios era gélida. Estar en la ruina no te da derecho a actuar como un ladrón. Si eres pobre, consigue un trabajo, no el dinero de otra persona. Fue tu cuñada quien cuidó de esa mujer durante 10 años, no tú. ¿De dónde sacas la audacia? Su cuenta pronto fue denunciada y suspendida por la plataforma por violar las políticas de contenido. Lauren, mientras tanto, se había mantenido callada durante la mayor parte del caos. Pero una vez que Brad y Tessa se convirtieron en el escándalo favorito del pueblo, finalmente se quebró y me llamó. Su voz tenía su arrogancia habitual. Kylie, ¿qué demonios le dijiste a todo el mundo? Arqueé una ceja. No le dije nada a nadie. La gente se da cuenta de las cosas por sí sola. Ella se burló. No te hagas la engreída. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que realmente nos has dejado de lado para siempre? Lauren, dije, mi voz tranquila de una manera que nunca antes había sido, dejé de preocuparme hace mucho tiempo. Siempre supe cómo me veían todos ustedes. Simplemente me aferraba a una pequeña esperanza, pensando que tal vez todavía podríamos ser una familia de alguna manera. Pero ahora lo veo con claridad. Para ustedes, yo solo era la ayuda no remunerada. Si quieren pelear por las casas, adelante. Si quieren gritar, discutir, quemar puentes, sean mis invitados. Pero de ahora en adelante, no vuelvan a buscarme. Y con eso, terminé la llamada. 3 días después, una maleta gris llegó a la estación de tren de Pine Creek. Chad había regresado. Llevaba una gabardina arrugada, su rostro desgastado y curtido por el tiempo, con leves líneas de fatiga grabadas alrededor de los ojos. Pero la fría indiferencia, el egoísmo que siempre lo había definido, no había cambiado ni un ápice. Hizo una breve pausa en la plataforma, sacando su teléfono para releer el correo electrónico de Lauren. Está en lo alto ahora. Se dice por ahí que heredó todo el dinero de mamá, efectivo, propiedades, tal vez más que eso. ¿De verdad vas a dejar que se vaya con todo? El mensaje de Lauren estaba cuidadosamente redactado, pero cada línea atacaba las inseguridades más profundas de Chad. Al final del correo electrónico había una foto, Kylie y Ethan bañados por la suave luz del sol, un momento de paz entre madre e hijo. Pero Chad no veía calidez ni familia. Lo que vio fue algo completamente diferente. Le va demasiado bien. Y esa comodidad, esa tranquilidad, no creía que le perteneciera a ella. Sus ojos se entrecerraron, un destello de codicia brilló bajo la superficie. Esa noche, Lauren se reunió con él en un café local del pueblo. Así que realmente volviste, dijo, mirándolo al otro lado de la mesa. Pensé que nunca volverías a poner un pie en este lugar. No lo planeaba, respondió Chad, reclinándose en su silla. Pero tu mensaje me hizo repensar algunas cosas. Lauren soltó una risa corta y seca. ¿Repensar? ¿O simplemente captaste el aroma de la oportunidad? Chad no se molestó en negarlo. Nunca había ocultado sus motivos, especialmente cuando se trataba de dinero. Tienes razón, dijo rotundamente. No voy a dejar que se lleve todo lo que era el dinero de mamá. Pertenece a esta familia. Lauren se burló. Ahórrame el noble discurso. ¿Dónde estuviste todos estos años? Kylie cuidó de tu madre durante una década, y tú, desapareciste. No tenía la obligación de quedarme, dijo, su tono endureciéndose. Me fui porque sabía que este lugar no tenía nada que ofrecer. Kylie eligió quedarse, eso no le da derecho a llevárselo todo. Pero sabes que tiene derecho legal a esa herencia, dijo Lauren en voz baja. Por eso no voy por las vías legales. Chad se inclinó, su voz baja y aguda. Voy a por su punto débil emocional. Lauren frunció el ceño. ¿De verdad crees que le quedan emociones? Es fría como el hielo ahora. Nos excluyó a todos. Entonces usaré a Ethan. La expresión de Lauren cambió. Estás loco. No olvides que desapareciste justo después de que nació ese niño. Nunca has tenido una relación con él. No necesito una relación real, dijo Chad con una sonrisa lenta y amarga. Solo necesito que crea que siento un poco de remordimiento, un destello de culpa paterna. Eso es todo lo que se necesita para quebrarla. Lauren lo miró fijamente durante un largo momento, luego negó con la cabeza con una risa hueca. No has cambiado ni un ápice. Hablando de familia, de justicia, cuando todo lo que realmente te importa es el dinero. ¿Y tú eres diferente?, respondió él. El aire entre ellos se quedó quieto. Después de unos segundos, Lauren dijo en voz baja, entonces tenemos que planear esto con cuidado. No podemos presionar demasiado. Ya no es la misma mujer que solía ser.
Lo sé, respondió Chad, levantándose de su asiento. Por eso necesito que abras la puerta primero. Todavía eres su familia, puedes acercarte más de lo que yo podría. ¿Cuándo planeas aparecer? Cuanto antes, mejor, dijo con una sonrisa fría. Mientras todavía esté perdida en su pequeño sueño de libertad, quiero darle una fuerte dosis de realidad. Ese día, acababa de salir de la tienda de comestibles del barrio, con una bolsa de pan y leche balanceándose suavemente en mi mano. El sol brillaba y las flores de principios de la primavera estaban floreciendo a ambos lados de la calle. Doblé la esquina y me quedé helada. Allí estaba él, con una gabardina gris, arrastrando una vieja maleta detrás de él, una sonrisa cansada en su rostro. Por un momento, olvidé cómo respirar. Sentí como si me hubieran sacado todo el aire de los pulmones. Honestamente, pensé que estaba alucinando. El hombre que había salido de nuestras vidas hacía una década sin decir una palabra estaba de repente parado justo frente a mí. Y, sin embargo, mi primera reacción no fue de ira ni de lágrimas. Fue una profunda sensación de desconocimiento. Habló primero, su voz ronca pero inconfundiblemente familiar, Kylie. Instintivamente retrocedí, atónita. Chad, ¿eres realmente tú? Incluso mientras las palabras salían de mi boca, me obligué a mantener la compostura. Pero la frialdad en mi tono me sorprendió incluso a mí. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté rotundamente. Sonrió como si hubiera ensayado este momento. Solo quería ver cómo estaban las cosas. No respondí. Simplemente levanté la bolsa en mi mano y pasé junto a él. Mi columna vertebral se sentía rígida como una piedra y ni siquiera pude obligarme a mirar hacia atrás. Por el rabillo del ojo, lo vi todavía parado allí. No me siguió, no dijo otra palabra. No me di la vuelta, no porque no quisiera, sino porque no me atreví. Esa noche, estaba en la cocina cortando papas, pero mi mente seguía reproduciendo su rostro. Tenía más canas ahora, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero ese familiar desapego hueco no había cambiado ni un ápice. Me llevó directamente a una vida que pensé que había enterrado hacía mucho tiempo. Ethan estaba sentado en la sala de estar trabajando en un rompecabezas, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba justo debajo de la superficie. Y entonces me di cuenta. Ni siquiera recordaba cómo era su padre. 10 años. Chad había estado fuera durante 10 años enteros. Yo había resistido todas las tormentas, cuidando a su madre, criando a un hijo sola, soportando todas las dificultades. Su repentina reaparición no era solo una intrusión, se sentía como un tipo de tormento lento y preciso. 2 días después, Chad apareció en mi puerta. No lo dejé entrar. Se quedó en el porche con las manos metidas en los bolsillos, tratando de parecer un viejo amigo que buscaba la redención. Kylie, no estoy aquí para causar problemas, dijo. Solo quiero ver a Ethan. Tal vez podríamos hablar en algún momento. Lo miré fijamente durante un largo momento antes de hablar. No nos queda nada de qué hablar. No estoy aquí para llevarme nada, dijo rápidamente. Estos últimos años tampoco han sido fáciles para mí. Quiero asumir alguna responsabilidad. Una risa amarga escapó de mis labios. Ahora te acuerdas de que eres padre. Sé que la cagué, dijo en voz baja. Pero realmente quiero arreglar las cosas. No me moví, mantuve mi voz uniforme. Lo que crees que puedes dar no es lo que nuestro hijo necesita. Y sea lo que sea que te trajo de vuelta, lo averiguaré pronto. Chad no regresó en los días siguientes, pero sabía que todavía estaba por la ciudad. Lo vi comprando comestibles, sentado tranquilamente en la plaza del pueblo, incluso merodeando cerca de la ruta escolar a la hora en que Ethan salía. Mamá, dijo Ethan una tarde después de llegar a casa, un hombre me paró hoy y dijo que era mi papá. El cuchillo que sostenía resbaló ligeramente en mi mano y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué le dijiste?, pregunté, controlando mi voz. Le dije que no lo recordaba. Dijo que me parecía mucho a él. Ethan se encogió de hombros. Pero no creo que lo haga. Y su sonrisa era un poco rara. Me arrodillé a su lado, tomándole suavemente la mano. Cariño, si alguna vez te encuentras con él de nuevo, está bien ser educado, pero no tienes que decir mucho. ¿De acuerdo? Ethan asintió, aunque pude ver las preguntas que ya comenzaban a formarse en sus ojos. Esa noche, sonó el teléfono. Era Lauren. ¿Así que has visto a Chad? Su tono era casual, como si estuviera preguntando por un vecino que se mudaba. Sabías que iba a volver, ¿verdad? Mi voz se volvió instantáneamente más fría. Solo quería ver a su hijo, dijo después de una pausa. Luego agregó,
casi como una ocurrencia tardía, no es una mala persona. Lauren, dije en voz baja, mi voz bajando, no te molestes en fingir. Desapareció durante 10 años. Ni una sola carta, ni una llamada telefónica. Y ahora aparece así como así. ¿De verdad esperas que crea que se trata de una especie de reunión familiar? Kylie, no puedes ser tan tajante. Sigue siendo el padre de Ethan, ¿no? No respondí, pero en mi mente una sospecha comenzaba a tomar forma, más clara y fuerte a cada segundo. Chad no había regresado por capricho. Había desaparecido durante una década entera, como si se hubiera caído de la faz de la tierra. Y ahora, justo después de que su madre falleciera y yo heredara el dinero, su repentina reaparición no era una coincidencia. Si su verdadero motivo era el dinero, necesitaba prepararme antes de que hiciera su próximo movimiento. Y más que nunca, estaba segura de que no había regresado solo. Él y Lauren probablemente estaban en esto juntos, conspirando desde el principio. Afuera, el viento golpeaba las persianas. Respiré hondo. Chad había regresado. Pero esta vez no sería la mujer ingenua que seguía a donde otros la guiaban. Ya no era la Kylie de hace 10 años. Últimamente, Lauren había estado apareciendo en mi vida cada vez más, tan a menudo que se estaba volviendo imposible de ignorar. Ya no hablaba con ese tono condescendiente habitual. No era mordaz ni presumida. En cambio, de repente se había vuelto considerada. Me traía pasteles, me invitaba a tomar el té, incluso se ofrecía a ayudar a clasificar las viejas pertenencias de la casa. Tienes mucho trabajo criando a Ethan y gestionando la mudanza, decía con una sonrisa amable. Solo pensé en echar una mano. Después de todo, somos familia. Pero yo sabía más. Esa repentina calidez no se sentía como amabilidad, se sentía como una estrategia. Lauren no era del tipo que se ablandaba sin razón. Cada gesto amable, cada oferta casual de ayuda, era una sonda sutil, una aguja que probaba los límites de mis defensas. Esa tarde, estábamos sentadas en la sala de estar de la vieja casa. Ella estaba desempolvando un estante cuando preguntó casualmente, entonces, ¿qué piensas hacer con este lugar? El mercado está bastante bien ahora mismo. Podrías obtener una buena ganancia si lo vendieras. Todavía no lo he decidido, respondí sin siquiera levantar la vista. Lo intentó de nuevo, su tono aún ligero. Si realmente le tienes cariño, siempre podrías quedártelo para Ethan. Quiero decir, era la casa de su abuela. Tal vez algún día, cuando sea mayor, querrá volver y visitarla. No respondí. Simplemente le ofrecí una leve sonrisa. Sintiendo que no estaba mordiendo el anzuelo, cambió de tema. Por cierto, Chad no deja de decirme cuánto has cambiado últimamente. Levanté la vista. Por supuesto que he cambiado. Lauren se rió suavemente. No lo dijo en el mal sentido. Solo que te has vuelto tan fuerte. Lo asumes todo tú sola. Tal vez no estaría de más dejar que alguien más comparta la carga de vez en cuando. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. La implicación era clara como el cristal. Y en ese momento entendí exactamente por qué había estado merodeando tan cerca. Estaba preparando el terreno. Estaban tratando de volver a entrar en mi vida, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Esa noche, me senté sola en el balcón durante mucho tiempo. Pensé en la chica que había sido hacía 10 años, la recién casada que entró en esta casa llena de esperanza, dispuesta a darlo todo solo para sentir que pertenecía a algún lugar. Pero ahora esta casa ya no era mi hogar. Ese hombre ya no era mi esposo. No había regresado por amor ni por remordimiento. Había regresado por dinero. Esa amarga verdad no me sorprendió, pero de alguna manera todavía dejaba un dolor frío en mi pecho. Al día siguiente, llevé a Ethan a la biblioteca infantil del pueblo. Nos sentamos en el área de lectura y él hojeó en silencio un libro ilustrado sobre galaxias en el espacio. Lo observé desde el lado del estante, absorbiendo la mirada tranquila y concentrada en su pequeño rostro. Mamá, de repente se volvió hacia mí, ¿crees que ese hombre realmente quiere pasar tiempo conmigo? Hice una pausa, sorprendida. Sigue preguntándome qué me gusta, qué quiero, dijo Ethan con seriedad. Pero nunca me pregunta cómo estuvo mi día. Me escocieron los ojos. Cariño, ¿te gusta él?, pregunté suavemente. Negó con la cabeza y volvió a su libro. Y en ese momento entendí. Puede que aún sea joven, pero podía sentirlo. Podía distinguir quién lo amaba genuinamente y quién no. Más tarde esa tarde, de vuelta en casa, saqué los papeles que Marie me había dejado, documentos de herencia, registros bancarios, propuestas de fondos fiduciarios, notas de planificación financiera. Revisé cada detalle y lo respaldé todo.
Ese dinero necesitaba protección, no solo para mí, sino para Ethan. Programé una reunión con mi abogado. Era hora de actualizar todos mis documentos financieros. Quería establecer un fondo fiduciario únicamente para Ethan, nombrándolo como el único beneficiario. Agregué una cláusula de exclusión de tutor explícita, bloqueando legalmente a cualquier tercero, incluido su padre, para acceder o influir en la cuenta de alguna manera. No iba a esperar a que Chad hiciera su movimiento. Yo ya había hecho el mío. Hasta que todo saliera a la luz, no tenía intención de confrontarlos directamente. Seguiría viviendo, seguiría sonriendo, incluso seguiría aceptando la amabilidad de Lauren y el remordimiento de Chad. Lo que no sabían era que ya no estaba siguiendo su guión. Cada movimiento que hacían, yo ya estaba 3 pasos por delante. Esperaría con calma, paciencia, hasta que la máscara finalmente se cayera. La brisa de finales de primavera había comenzado a traer un calor inquieto, y podía sentir que Chad se impacientaba cada día más. Durante semanas había mantenido la actuación, controlado, educado, incluso servicial. Aparecía en la ruta de Ethan desde la escuela, me traía una taza de café de vez en cuando, interpretaba el papel del ex bienintencionado en los eventos de la comunidad. Era perfecto, como si realmente quisiera ser parte de la vida de su hijo. Pero yo sabía más. Todo esto era una trampa. Estaba esperando a que bajara la guardia, a que lo dejara entrar, a que finalmente abriera la puerta a ese dinero. Lo que no sabía era que la puerta ya estaba cerrada herméticamente. Ese día recibí una llamada del banco. Hola, señorita Kylie Jones. Recibimos una solicitud de un señor Chad Jones que afirma ser el tutor legal de Ethan Jones. Ha solicitado acceso a los detalles del fondo fiduciario y ha presentado una solicitud para iniciar un retiro. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. Nadie está autorizado a acceder a esa cuenta, dije con calma. El fondo se estableció conmigo como única administradora, y hay una cláusula que excluye explícitamente a su padre de cualquier autoridad financiera. Hubo una breve pausa antes de que la voz del otro lado respondiera, ahora firme y formal. Entendido. Hemos revisado los documentos. Todo está en orden. Tenga la seguridad de que todo el control permanece en sus manos. Colgué el teléfono, no con satisfacción, sino con una firme sensación de resolución. Chad finalmente había hecho su movimiento. Menos de 30 minutos después, mi abogado me envió una copia de la carta oficial de denegación del banco. Describía los términos del fondo en blanco y negro, dirigida directamente a Chad. Al solicitante, de acuerdo con los deseos del fundador del fideicomiso y los términos contractuales, usted no tiene autoridad sobre este fondo. No envíe más solicitudes inválidas. Casi podía imaginar la expresión en el rostro de Chad mientras la leía. Había calculado todo, excepto el hecho de que ya no era la mujer a la que podía manipular. Al día siguiente, Lauren apareció en mi puerta. En el momento en que entró, fue directa al grano. ¿Lo esperabas todo esto, no? No respondí. Simplemente puse un vaso de agua en la mesa. Apretó la mandíbula. Eres despiadada. Esto no es crueldad, dije con calma. Es protección. Me miró fijamente, pero su voz carecía de su fuerza habitual. ¿Crees que has ganado? Chad no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Puede luchar todo lo que quiera, dije en voz baja, pero nunca olerá lo que está tratando de tomar. Nunca fue suyo. Lauren se levantó abruptamente, su tono volviéndose agudo. No te creas tanto. Le di una leve sonrisa. Yo no soy tú. Ustedes fueron los que pensaron que esto sería fácil. Cerró la puerta de golpe detrás de ella, dejando un rastro de amargura y frustración en el aire. Unos días después, vi a Chad fuera de la tienda de comestibles. Parecía haber envejecido 10 años, su rostro demacrado, sus ojos nublados por la fatiga y la derrota. El hombre que una vez salió de nuestra casa con el pecho hinchado de confianza, rebosando de cada palabra, ahora parecía una sombra desgastada de sí mismo. Me vio y dio un paso tentativo hacia adelante, luego se detuvo, inseguro. Me quedé quieta, observándolo con calma. Ganaste, Kylie, dijo en voz baja, su voz ronca, su garganta apretándose alrededor de las palabras. No, respondí con calma. Simplemente fuiste demasiado codicioso. Esto nunca fue una competencia. Simplemente nunca has entendido que algunas cosas no se pueden tomar por la fuerza ni mediante la manipulación. Su mirada cayó al suelo. Le tomó un momento volver a hablar. Pensé que tal vez todavía podría aferrarme a algo que alguna vez tuviste, una familia completa. Tú fuiste el que se fue, dije suavemente. Si no tienes nada ahora, es porque tú lo elegiste. Chad no discutió. No rogó, no suplicó.
La lucha se había agotado en él. Se quedó en el pueblo unos días más, luego silenciosamente empacó sus cosas y se fue. Sin una gran despedida, sin drama, simplemente desapareció de la misma manera que lo hizo hace tantos años. Lauren nunca volvió a aparecer. Los dos que una vez intentaron tan duro desentrañar mi vida finalmente se habían ido para siempre. Unos días después, comencé a involucrarme en actividades comunitarias. Durante tantos años, había manejado todo por mi cuenta, en silencio, invisible, manteniendo la cabeza baja. Pero ahora estaba saliendo, no para complacer a nadie, sino porque finalmente me había dado cuenta de que tenía todo el derecho a elegir la vida que quería. La biblioteca local estaba buscando voluntarios. Me inscribí. La asociación de vecinos necesitaba ayuda con la planificación de eventos. Aparecí para arreglar mesas y colgar decoraciones. El centro de arte infantil pidió ayuda a los padres. Me convertí en una de las habituales. Siempre eres tan considerada, dijo Susan, una de las organizadoras, cálidamente. Contigo alrededor, todo funciona mejor. Sonreí levemente. Tal vez solo estoy acostumbrada a cuidar de la gente. Pero lo que Susan no vio fue que esta vez mi sonrisa se sentía más ligera que en años. Ethan también había comenzado a adaptarse a este nuevo capítulo. Sus emociones se habían calmado, parecía más tranquilo, más abierto. Todas las tardes, después de la escuela, llegaba a casa rebosante de historias, quien dijo que en clase, a qué juego jugaron en el recreo. La semana pasada, trajo a casa un certificado de excelencia en un examen de matemáticas. Lo colgué con orgullo en la puerta del refrigerador y me encontré mirándolo cada vez que pasaba. Por las noches, se sentaba en silencio en el escritorio haciendo la tarea mientras yo trabajaba a su lado, repasando notas para un proyecto en el que había estado pensando durante meses. Quería abrir un pequeño servicio de consultoría a domicilio, algo que utilizara las habilidades de cuidado que había desarrollado durante años. Un lugar donde mujeres como yo, abrumadas y olvidadas, pudieran acudir en busca de orientación, apoyo y tal vez solo alguien que las escuchara. No se trataba solo de ganar dinero, se trataba de ofrecer algo que una vez necesité tan desesperadamente. Me puse en contacto con una vieja amiga que ahora trabajaba en servicios familiares. Estaba dirigiendo un programa comunitario centrado en reconstruir las relaciones familiares rotas. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó un poco sorprendida. Quiero intentarlo, dije asintiendo. Hubo un tiempo en que deseé que alguien se acercara y me sacara de la oscuridad. Ahora quiero ser esa mano para alguien más. Extendió la mano y me apretó la mano suavemente. ¿Has cambiado, Kylie? Te has convertido en alguien más fuerte, alguien mejor. No dije nada. Simplemente sonreí. El tiempo avanzó en silencio, como si nada hubiera pasado, y sin embargo, como si todo hubiera cambiado. Los árboles a lo largo de la calle habían comenzado a brotar tiernas hojas nuevas, la luz del sol se derramaba por el alféizar de la ventana y el aire llevaba el suave aroma del comienzo del verano. En la cocina, preparé una taza de té negro. La casa todavía estaba llena solo con el suave sonido del hervidor. Ethan estaba sentado en su escritorio escribiendo. La luz del sol tocaba sus hombros, proyectando un tono dorado sobre su cuaderno. Garabateaba con concentración, ocasionalmente inclinando la cabeza para pensar antes de continuar. Había crecido, sus rasgos perdiendo lentamente la suavidad de la infancia, volviéndose más nítidos, más tranquilos, más definidos. Esta era mi vida ahora, simple, tranquila, libre de personas innecesarias y libre de emociones innecesarias. Esa tarde, Ethan y yo dimos un paseo por el jardín comunitario. Me agarró la mano con fuerza, parloteando todo el camino sobre la nueva clase de arte en la escuela, contándome cómo había dibujado un árbol enorme con un pequeño nido de pájaros hecho de papel cortado. Mamá, ¿te gustaba dibujar cuando eras pequeña? Sí, dije con una sonrisa. Pero no era muy buena. Apuesto a que tus dibujos eran mucho mejores que los míos, dijo con seriedad. Me arrodillé y lo abracé. Pero tu árbol es el mejor que he visto. Se rió, ligero y brillante, luego tiró de mí mientras seguíamos caminando. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, dispersándose por el camino en suaves patrones parpadeantes. Mis pasos eran firmes, sin prisas, como la vida misma ahora. Ya no corría, ya no estaba perdida. Esa noche cocinamos la cena juntos en la cocina. Él lavó las verduras mientras yo estaba parada junto a la estufa. En la mesa estaba su dibujo del gran árbol, que había pegado en el refrigerador con un imán. Cuando crezcas, este dibujo todavía estará aquí. ¿De verdad? Sí. Me recordará que una vez hubo un niño pequeño en esta cocina lavando verduras, riendo, contando historias. Sus ojos brillaron. Y luego dijo, mamá,
cuando sea mayor, te protegeré, igual que tú me proteges a mí ahora. Mi corazón se detuvo por un momento, mis manos se detuvieron sobre la sartén. Luego sonreí y asentí. Trato hecho. Tenemos una promesa. A altas horas de la noche, la casa cayó en un suave silencio. Me senté sola en el balcón, el té en mi mano hacía tiempo que se había enfriado. Las luces de la calle brillaban suavemente en la distancia, y de vez en cuando un pájaro nocturno cantaba en la oscuridad. Cerré los ojos y pensé en cada paso que había dado para llegar aquí. El dolor, la lucha, los días solitarios que había soportado sola, ahora se suavizaban como ondas en la superficie del agua, alisadas lentamente por el tiempo. Ya no necesitaba la validación de nadie. Ya no necesitaba la disculpa de nadie. Había aprendido a guardar el dolor en los rincones tranquilos de mi memoria y seguir adelante, seguir viviendo mi vida. Desde adentro, podía escuchar la suave respiración de Ethan. Era el sonido más reconfortante de mi mundo. Y en un susurro silencioso, solo para mí, dije, estoy en casa. ¿Realmente en casa? En mi propia vida. La brisa nocturna levantó las cortinas. Me levanté lentamente y cerré la ventana. Detrás de mí había una casa que finalmente me pertenecía por completo.